¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Ya es oficial, la Unión Europea ha refrendado los aranceles a los automóviles eléctricos que vienen de China, ya sean de fabricantes chinos o de fabricantes de otros países que producen en aquel país en función de unos baremos según los cuales cuantas más ayudas públicas hayan recibido o reciben estos fabricantes de cualquier sitio del mundo, mayor van a ser los aranceles que van a recibir. Y así nos vamos desde más o menos el 7-8% que va a pagar Tesla hasta casi el 40% que van a pagar algunos grupos chinos, que además, curiosamente, están asociados a fabricantes europeos, como es, por ejemplo, el caso del grupo Volkswagen con SAIC. La cuestión es que lo siguiente es que en el mes de octubre se dejará unos días, unas semanas de plazo para terminar de organizar todo esto y se supone que se va a seguir negociando con China, aunque la decisión ya está tomada. La medida entraría en vigor coincidiendo con el mes de noviembre. Y hay países muy importantes, como por ejemplo Alemania, que se negaban a que esta medida entrara en vigor porque consideran que no es el camino, no es la vía, era una forma eufemística, defendiendo el mercado, de defender la industria automovilística alemana, que tiene un grave problema con China. Y de eso te quería hablar justamente en este vídeo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Si quieres saber mi opinión, mi trabajo no es dar la opinión, sino dar datos, simplemente este es un ejemplo más de cómo la Unión Europea se engaña, se hace trampas al solitario y pretende liderar determinadas tecnologías y determinadas empresas, podríamos decir, aventuras, de dudosa rentabilidad en el corto y el medio plazo para la población. Y esto se les acaba volviendo en contra. La medida de prohibir el motor de combustión interna, y en países como España, esos comentarios y esos políticos radicales que curiosamente se van del Ministerio de Medio Ambiente español ahora al gobierno de la Unión Europea, que es de signo de centroderecha, han hecho que muchísimas personas retengan sus vehículos sin EDIE y estemos en una situación límite en países como el nuestro, que tiene una realidad muy distinta a la de países como Francia, que está a favor de la imposición de aranceles a los productos chinos, que las de Alemania, que está en contra de la imposición de aranceles a productos chinos. Y entre medias, cosas tan llamativas como España, que era un país que estaba a favor, probablemente influenciado por el poder de Francia, ha acabado absteniéndose, básicamente porque España cada vez tiene más dependencia y quiere tener más lazos comerciales con China cuando es un país que está dentro de la Unión Europea. Como podéis ver, todo esto es un pequeño batiburrillo, un pequeño disparate, y como todo esto ya está claro y amortizado, ahora solo falta por ver si hay algún tipo de acuerdo de última hora, en este vídeo me gustaría hablarte de algo que no es tan evidente, con datos, con cifras, con información precisa, sobre cuál es el verdadero problema al que se enfrenta la Unión Europea con el producto chino. Que aunque nos parezca mentira, no es tanto la llegada de los automóviles eléctricos chinos a Europa como las ventas de las marcas europeas en China, lo cual resulta en una brillante contradicción, porque en la Unión Europea estamos pidiendo que se vendan automóviles eléctricos y que sean asequibles para todo el mundo, y eso es algo que quien está en mejor disposición para dárselo a los ciudadanos es precisamente la industria china. Y sin embargo, como los chinos no los queremos, porque la industria europea no es capaz de competir en coche eléctrico con el producto chino, lo que hacemos es ponerles aranceles mientras seguimos insistiendo que tenemos que democratizar el automóvil eléctrico como sea. Es una contradicción flagrante que viene justamente de que las personas que toman las decisiones están influenciadas por lobbies y por ideologías que tienen muy poco que ver con la realidad en general y con la realidad de la mayoría de los ciudadanos en particular. Y eso es en lo que nos encontramos ahora mismo, en el que se van a tener que tomar probablemente medidas dolorosas y en el que va a haber muchos cambios y muchas marchas adelante y atrás según vayan sucediéndose las cuestiones. Además, a lo largo de la historia, si os fijáis, la industria del automóvil, tanto en Estados Unidos como en Europa, menos en Japón, ha tenido que aguantar el advenimiento y la llegada de la industria japonesa en los años 70 y 80 y de la industria coreana en los años 90 y los 2000.
Y ahora llega una nueva industria del automóvil que es la China en los años 2020 y esto, como puedes ver, viene sucediendo desde hace más de 50 años y el mundo se va reorganizando según civilizaciones, según países son capaces de conseguir una ventaja competitiva produciendo un bien que en este caso es el automóvil. Y esto es una cosa natural y probablemente a lo mejor en Europa también se debería empezar a pensar cuál es el camino que hay que seguir, puesto que probablemente la industria del automóvil en la que hemos sido líderes durante mucho tiempo ya no nos va a dar lo que nos estaba dando en el pasado. Es decir, hay que ser inteligentes y empezar a ver de qué manera podemos minimizar los daños y no seguir con una carrera desbocada cuesta abajo. Pero claro, la industria del automóvil europea todavía es muy grande, todavía genera mucho negocio, todavía genera mucho dinero en la bolsa y todavía genera muchos dividendos a los accionistas y hay muchísimos intereses tanto desde el punto de vista económico en los altos vuelos como desde el punto de vista del empleo y los trabajadores, porque tenemos mucha exposición a la industria del automóvil. Y este es el grave problema y la encrucijada en la que se encuentra ahora la industria europea. Una industria europea, por cierto, y aquí es a donde quiero llegar ya, descontada mi opinión, que se ha beneficiado como nadie del boom, del auge de la automoción en China. Y aquí es donde me quiero parar. A este asunto le podríamos llamar el caballo de Troya inverso. ¿Qué es el caballo de Troya inverso? Bueno, pues básicamente que los chinos nos abrieron las puertas de su muralla para entrar en su gigantesca civilización y comunidad, que ahora está formada por 1.200 millones de personas, para desarrollar una industria automotriz en su mercado, pero con una condición muy potente, que era que los europeos y cualquiera que quisiera entrar allí tenía que tener un socio local para poder producir coches en ese país. Perfecto, el mercado era tan grande, tenía tanto potencial de crecimiento que le rentaba a todo el mundo poder llevar esa dinámica de compartir los beneficios con un socio local. Y ahí es donde muchas empresas europeas tomaron una ventaja importante. La más importante de todas, la del grupo Volkswagen. Y Volkswagen, la marca en concreto, que en China ha tenido unos niveles de liderazgo brutales durante muchos años, que ha hecho que Volkswagen sea lo grande que es. Esto es algo que desde nuestro punto de vista eurocéntrico muchas personas desconocen, pero si nuestras grandes marcas son tan grandes, y especialmente Volkswagen, es por las ventas en China, no por las ventas en Europa o en Estados Unidos, que también tienen su peso muy importante, por supuesto. Pero donde ha habido el mayor crecimiento y la mayor llegada de beneficio es justamente en China, cosa que ha hecho que ya no solamente marcas que producían vehículos populares como Volkswagen estuvieran allí con socios, sino que las premium alemanas y también las francesas se animaran a tener allí sus socios y empezaran a tener fábricas en China. Porque el mercado de China creció mucho y también el mercado del lujo y del alto standing en los coches. Y así los Mercedes, BMW sobre todo, pero también Audi, empezaron a tener algunas factorías en China para poder atender aquel mercado. Y aquí es donde está verdaderamente la raíz y la base del problema. Durante muchos años se ha compartido información técnica y una cosa que quizá no sabes es que no solamente se trata de compartir el proceso de fabricación, los materiales, las tolerancias y mil etcéteras, sino también la parte de la ingeniería. Los fabricantes europeos empezaron a poner fábricas, pero no solamente eso, sino también centros de desarrollo de ingeniería con ingenieros occidentales que fueron allí a trabajar con los chinos. En definitiva, hemos sido un libro abierto para la industria china y la industria china ha conseguido llegar a tal nivel de conocimiento y de desarrollo interno en el país que ahora es el mayor mercado automovilístico mundial, pero también es el mayor mercado de universitarios y el mayor mercado de comprador de coches y el mayor mercado de prácticamente todo. Es decir, como dice el famoso refrán, el alumno siempre acaba superando al maestro. China ha acabado aprendiendo del maestro y ahora está superándolo con todos los conocimientos acumulados y sobre todo con su capacidad para desarrollar tecnología gracias a la normativa y a la cantidad de mano de obra inteligente, disponible y formada para poder hacer estas cosas. Y así nos encontramos con que en el año 21 el 50% de las ventas de Volkswagen eran ventas en China. En el año 23 ha bajado ya a un 35%, un salto muy grande, como puedes ver ahí en el quesito, del 50 al 35% en la marca Volkswagen. Estamos hablando de que la parte naranja es la parte de China y luego está el resto del mundo, el resto del planeta, para que te puedas hacer una idea visual de cuál es la importancia y el tamaño de China. Pero es que si nos vamos como una marca como Audi, tenemos el 38,5% de todas las ventas, es decir, casi un 40% de exposición. Si nos vamos a una marca como BMW, un tercio de las ventas globales están focalizadas en China. Si nos vamos a una marca como Porsche, está algo mejor la cosa, pero casi un tercio, un 30% de las ventas. Y para confrontarlo con otros grandes fabricantes mundiales, con el más grande, por ejemplo, la exposición de Toyota en el mercado chino es de un 20%, que es una exposición tremendamente sana, teniendo en cuenta que Toyota es el mayor fabricante del mundo de coches
y que pelea con Volkswagen por tener ese título. Ya podéis ver que la exposición de las marcas que rodean al grupo Volkswagen es mucho más alta que Toyota. Así que ¿quién tiene más daño y quién tiene más a perder? Pues precisamente las marcas europeas y alemanas, porque la mayoría de las francesas ya lo que tienen allí es mucho más pequeño o directamente se retiraron. Por cierto, una de las que está más expuesta y más fastidiada ahora mismo también, que no se me escapa, es Mercedes-Benz, que con un 38% de exposición redondeando tiene muchos problemas ahora para vender en China. Y aunque esto te parezca ya suficientemente ilustrativo, realmente el problema es todavía peor. Bueno, y el problema es peor porque ya no es solo que los fabricantes europeos estén perdiendo cuota de mercado a toda velocidad, están muy expuestos, pero ese quesito en la parte de China se va reduciendo, con lo cual sus ventas se ven muy reducidas a nivel global. No solamente es eso, es que el mercado chino es muy importante para marcas como Mercedes-Benz, como Porsche o como BMW o como Audi, precisamente en la gama más alta de producto, en los coches que son más rentables, que son coches que en mucho caso no tienen volumen suficiente de fabricación como para justificar una planta de producción en China y que por lo tanto salen de fábricas de Alemania. Y son esos coches los que dan más beneficio a estos fabricantes premium. Quiere decir que tú puedes tener una exposición de un 35, de un 40% de tus ventas mundiales en China, pero es posible a lo mejor que tu cuenta de resultados, tu beneficio, la exposición sea de un 45 o de un 50. O sea que China es todavía más importante que los automóviles que vendes. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Pues lo que está pasando ahora es un cambio de giro, un cambio de eje completo, un giro de 180 grados en el que el usuario chino ha decidido comprar producto enchufable y comprar producto local porque tecnológicamente ya no lo ve inferior. Y esto es bastante complejo, bastante más complejo de explicar de lo que parece a priori de nuevo, porque no es una casualidad. China ha tenido durante mucho tiempo una política amigable con quien venía a invertir al país, pero de repente China se ha convertido con Xi Jinping en un país expansionista, en un país imperialista, en un país nacionalista. Y en un país nacionalista donde se promueve la nación china como algo motivo de orgullo también en lo que se refiere al consumo, hace que cuando el consumidor chino, que no es tonto, ve que su producto es igual o mejor que el foráneo, pero además es más barato, decida apostar por la industria local. Además, con muchísimas ayudas en lo que se refiere a la compra de automóviles eléctricos y además reducciones de impuestos y además el hecho de que directamente si no te compras un vehículo enchufable, sea eléctrico o híbrido enchufable, puede que tardes 1 año o 2 en que te entreguen tu vehículo de combustión, no te van a dar la matrícula. Así que China empuja a sus ciudadanos a hacer crecer la industria del automóvil eléctrico y como muestra este gráfico, la previsión es que el año 24 sea el primer año en el que más de la mitad de los coches que se vendan en el mercado más grande del mundo sean enchufables. Eso ya está pasando en algunos meses en el año 23. Es decir, que sumando eléctricos con híbridos enchufables, tengamos más de un 50% de cuota de mercado empujado y alimentado sobre todo por los fabricantes chinos. Lógicamente, Volkswagen, por ejemplo, sigue siendo muy fuerte en China, pero hay un dato que es significativo, que es que de todas las ventas de coches eléctricos del país, Volkswagen tiene una cuota de mercado que no llega al 25%, cuando si sumas las ventas de Volkswagen con sus socios SAIC y VW, sigue estando entre los primeros lugares del ranking en la venta de coches generalmente. Así que el verdadero problema que la industria del automóvil europea tiene frente a China es precisamente la pérdida de ventas y la pérdida de cuota de mercado en aquel país, lo cual va a hacer inevitablemente que se tengan que tomar decisiones drásticas aquí y que si no pasa nada que lo cambie, nuestra industria se vaya reduciendo y haciendo chiquitita. Y además, si a eso le sumas un nuevo competidor, además del japonés y el coreano, que viene aquí a vender su producto porque en aquel país hay tal guerra y el crecimiento ya no es tan grande, que necesitan ahora salir del país para poder seguir fabricando coches y que las empresas sobrevivan, la guerra de precios y de mercado es brutal en China, ¿entiendes? Porque China tiene tantísimo interés por ponerse en Europa, incluso aunque nos pongan aranceles. Y al final, todo esto, como veis, son parches, son medidas para intentar tapar con el dedo una vía de agua que es muy grande, que es la gigantesca expansión y dominio del automóvil de China y específicamente del automóvil eléctrico. Y si os fijáis, Europa, que ha sido la que más ha insistido en la intensificación del camino hacia el producto eléctrico, como te decía al final del vídeo y cerrando el círculo, ahora resulta que lo repudiamos con aranceles por todas las ayudas que reciben allí, cuando en la industria europea no hacemos más que dar ayudas tanto a los fabricantes europeos como a los chinos para que se establezcan en nuestro continente. En definitiva, muchísimas contradicciones y muchos problemas que no se pueden resolver directamente y simplemente con el asunto de poner aranceles a un producto foráneo.
Esto acabará encajándose y acomodándose en su sitio, mientras lo que está haciendo la industria del automóvil europea, yo creo, en buena medida, y sobre todo cuando hablo de europea, hablo de la alemana, que es la que más expuesta está en China, es simplemente intentar poner piedras, palos, sillas, mesas por el camino en esa carrera aceleradísima que lleva la industria de la automovilística china y que nadie va a poder parar, salvo que se haga al estilo americano, es decir, poniendo unos aranceles tan locos o directamente prohibiendo productos con motivos de seguridad nacional para no reconocer, para no dejar que un país que tiene una ventaja gigantesca respecto al resto se coma tu mercado, como ya ha ocurrido con otros fabricantes chinos de otras tecnologías que están implementadas en aquel estado. Así que, queridos amigos, esta es la fotografía, estos son los motivos reales y esta es la realidad igualmente. ¿Cómo vamos a salir de esta, teniendo en cuenta que nosotros nos hemos autogolpeado con un palo hacia el precipicio o hacia el callejón sin salida? Que nos lo expliquen los políticos. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.